Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos otra vez en Vivir por Fe. Tu hermana en Cristo, Magdalena Taveras, te acompaña. Hoy hablaremos sobre lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y esta es la razón por la que Jesús tuvo que morir por cada uno de nosotros. ¿Te apasiona este tema? Pues mantente ahí porque en breve estaremos conversando con el pastor Sergio Rubio, teólogo y escritor. Ya estamos listos, pastor, para hablar sobre justificación por la fe. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. También saludamos a todas las personas que escuchan este segmento Vivir por Fe, a aquellas personas que están en Cristo Jesús, que han recibido la salvación eterna y que se mantienen en ese camino. Pastor, yo decía que en este segmento hablaremos sobre el pecado. Entonces me gustaría que nos explique la diferencia entre pecador y pecado. Así es. Los pecadores somos nosotros, los seres humanos. Y el pecado es una rebelión contra Dios. Y la diferencia está, Magdalena, en que Dios perdona a los pecadores, pero no perdona el pecado. Aunque la Biblia le dice así, perdón del pecado, el pecado no es perdonable. ¿Por qué razón? Porque alguien tiene que pagarlo. El pecado no puede ser gratis. Si la persona pecó, entonces necesariamente alguien debe morir. En este caso, nosotros adquirimos el pecado y tras el pecado vino la muerte, y esa muerte eterna nos tocaba a todos, y el Señor en su infinita misericordia no quiso que nosotros quedásemos en esa condición, sino que Cristo entonces se ofreció para que la muerte que nos tocaba a nosotros la cargó Él. El pecado que nos debía separar para siempre de Dios, entonces Cristo lo cargó para de esa manera abrir una salida y que nosotros podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Entonces lo que usted quiere decir es que la Biblia lo expresa de esa manera para hablarlo en un lenguaje humano, pero que realmente el pecado no se perdona. Sí, es decir, que el pecado no es perdonable en sí mismo. Es decir, que el pecado alguien tiene que pagarlo. Y entonces en este caso, nosotros debíamos pagarlo con la vida y desaparecer para siempre sin ninguna esperanza de vida eterna. Entonces, como Cristo Jesús no quiso que nosotros quedásemos así, Él se puso en nuestro lugar. Por eso esa figura de Cristo como nuestro sustituto en la Biblia es muy importante. Nosotros somos perdonados, pero el pecado en sí mismo no es perdonado. El pecado tiene que pagar su culpa. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros somos perdonados en Cristo Jesús. Él llevó nuestra cuenta. Y al final, entonces, todos los pecados de aquellas personas que se arrepientan, de aquellas personas que Cristo Jesús cargó su pecado y que ellos aceptaron ese pago que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entonces va a quedar depositado en la cabeza de Satanás y él tendrá que pagar al final por todos esos pecados, porque el pecado en sí no es perdonable. En otras palabras, que cuando estamos hablando delante de Dios del pecado y del perdón, Jesucristo no podía decir, ok, ustedes pecaron, o sea, está bien, vamos a dejarlo. Vamos a exonerarlo. Vamos a exonerarlo, no. El pecado no puede ser exonerado. Entiendo. Tiene que tener un castigo, ¿verdad? Tiene que tener una recompensa. Entonces, esa recompensa era con la vida nuestra. Ya que ustedes pecaron, tráiganme su vida, que ustedes deben ser destruidos para siempre. Entonces, Cristo Jesús, en su infinita misericordia, se colocó en nuestro lugar y la ira que debía descender sobre nosotros, descendió entonces en Cristo Jesús. Y Él cargó entonces con nuestros males. Bueno, pero si Dios es el creador, Él pudiera cambiar las reglas. No era necesario que Jesús viniera a morir porque es el creador y el dueño de todo. Él tiene la capacidad de crear las reglas. Lo que sucede es que nosotros transgredimos la ley de Dios, quebrantamos sus mandamientos
Y esos mandamientos son un reflejo, un trasunto del carácter de Dios. Entonces, si Dios cambia esas reglas, es como negarse a sí mismo. Y entonces Dios no se puede negar a sí mismo. Y lo que buscó fue una solución real, porque la solución que Dios buscó para perdonar el pecado es una solución justa, una solución real, una solución de misericordia. O sea que no es como un invento que Dios ha hecho, sino que buscó una manera correcta para resolver el problema. Por lo tanto, esa era la única fórmula que había para que nosotros pudiésemos salir del problema, no cambiando las reglas. De hecho, Magdalena, hay muchas personas que piensan que cuando Cristo vino aquí a la tierra, anuló la ley, y es todo lo contrario. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que está diciendo es: mis mandamientos, mis leyes no pueden ser quitadas, no pueden ser abrogadas. Y como no pueden ser abrogadas, yo asumo en mi propio cuerpo, en mi propia vida, las consecuencias del pecado de ustedes y me pongo en su lugar, porque la ley de Dios no puede ser abolida. Pastor, pero usted decía hace un momento que ninguno podía pagar el precio, que solamente Jesús lo podía pagar. Ahora bien, los ángeles no han caído, los ángeles son seres perfectos que nunca han pecado. Uno de ellos no pudo venir a morir por nosotros. No podía. ¿Por qué razón? Porque para resolver el problema del pecado se necesitaba alguien que fuese Dios y que también fuese humano. Las dos cosas. Entonces, una criatura no podía alcanzar ese nivel. Eso nos dice a nosotros, Magdalena, el peligro que es el asunto del pecado, lo complejo que es. De hecho, hay muchas personas que han minimizado el problema del pecado y por eso ahora no tienen la capacidad, no tienen ahora la oportunidad de comprender el plan de salvación. El pecado es un asunto complejo que solamente Dios lo puede manejar. Por lo tanto, no se podía poner a una criatura, por perfecta que sea, para que sea nuestro sustituto. Tenía que ser alguien que sea divino y también sea humano para colocarse como el sustituto nuestro y resolver el problema del pecado, porque hay otro aspecto aquí importantísimo también, Magdalena, que el pecado no solamente tiene que ver con la tierra. De hecho, el pecado no surgió aquí en la tierra, el pecado surgió en el cielo. Y en el mismo lugar donde se surgió el pecado, desde ahí es que se está resolviendo, porque el pecado no solamente puso en peligro la tierra, puso en peligro el universo entero. Oh, el universo, o sea que correcto. Aparte de la tierra hay otros lugares. Claro que sí, es decir que el pecado puso en peligro el universo entero. Entonces solamente aquel que es Cristo Jesús, que fue designado desde los días de la eternidad, entonces que es divino y también adoptó la personalidad humana, tenía la capacidad para resolver este problema. O sea, el pecado es un asunto más complejo, es delicado, de lo que nosotros podemos comprender. Ok, wow. Pastor, ¿se puede confirmar esto de que hay vida en otros mundos fuera del planeta Tierra? Claro que sí, la Biblia habla del cielo, donde está Dios y donde están los ángeles, y habla de una cantidad de cosas que no son propios de la tierra y donde los ángeles actúan de una manera extraordinaria, lo que quiere decir que el universo es extremadamente grande y donde Dios reina en todas las partes del mundo. Bien, entonces debemos eliminar el término perdón de los pecados en sí para que yo no pueda pensar que el pecado es exonerado. No necesariamente, porque la Biblia le llama perdón de los pecados. Pero lo que debemos entender es por qué la Biblia le llama perdón de los pecados. En primer lugar, porque Cristo Jesús se puso como nuestro sustituto. ¿Se da cuenta? Y en segundo lugar, porque el pecado finalmente va a recaer en la cabeza de su verdadero autor, que es Satanás. De tal manera ahora que Jesucristo funciona como nuestro sustituto y cargó el pecado nuestro, porque nosotros fuimos engañados por Satanás. Por lo tanto, entonces, cuando acabe todo, de hecho, esa ceremonia que se hacía
el día del Yom Kippur es muy importante que nosotros la podamos tomar en cuenta. ¿Cuál ceremonia? Se traían 2 animales, se traían dos machos cabríos. Había uno que era sacrificado, que simbolizaba a Cristo Jesús. ¿De qué época usted me está hablando? Estoy hablando del día de la expiación que se hacía en el pueblo de Israel una vez al año. Entonces, todos los días se ponía el cordero en el altar del sacrificio, en la mañana y en la tarde, pero el día del Yom Kippur, el día de la expiación, era un día especial porque era un día de juicio. Esa era una ceremonia muy especial donde el pueblo tenía que estar a la expectativa. Ninguna persona podía quedar en su cabaña porque ese día el pueblo quedaba limpio y el santuario quedaba limpio también de todo el pecado. ¿Y cómo se confirmaba que el pueblo quedaba completamente limpio? Por la ceremonia que hacía el sumo sacerdote. Tomaba la sangre del animal sacrificado, iba entonces al lugar santísimo, allí asperjaba la sangre. Cuando salía de allí, realizaba otra ceremonia, ponía las manos encima de la cabeza del chivo que quedaba vivo, entonces simbólicamente transmitía todo el pecado del año entero del pueblo a ese chivo. Entonces ese chivo era mandado con una persona especial al desierto para que sea dejado por allá lejos. Eso simboliza que cuando Cristo Jesús termine el juicio investigador que está realizando ahora, a partir del año 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, cuando termine ese juicio, que Jesucristo concluya con todo lo que tiene que hacer, finalmente entonces el pecado de todos los salvados va a caer encima de la cabeza de Satanás como su verdadero autor. Por eso es que estamos diciendo aquí que el pecado no es perdonable. Debe tener una consecuencia. Entonces para nosotros la consecuencia se fue a la cuenta de Cristo. Entonces en ese tiempo, cuando termine todo, entonces irá a la cuenta de Lucifer, que es el verdadero autor del pecado. Entiendo. Bueno, pastor, pues entonces podemos hacer un resumen. Si resumimos, estamos diciendo que Dios perdona al pecador, pero el pecado no es perdonado, aunque la Biblia le dice así, el perdón de los pecados. Pero al comprender el perdón de los pecados es que Cristo Jesús se hizo cargo de nuestra deuda, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, se puso como nuestro sustituto, pero que al final de la jornada el pecado será depositado. El pecado de todas las personas salvadas será depositado en el verdadero autor, que es Satanás. Y por supuesto, Magdalena, que las personas que no fueron salvas entonces pagarán por su propio pecado. Es decir, que serán destruidos por su propio pecado. Bien, pues así concluimos Vivir por Fe en el día de hoy. Y estamos contentos, pastor, porque una vez más nuestros amigos han escuchado estas explicaciones tan buenas y tan complejas que muchos no lograban entender. Yo misma he quedado clara con muchos conceptos, pastor. Así es que muchas gracias por sus explicaciones en el día de hoy. Saludamos a todas las personas que escucharon en el día de hoy. Bien. Amigos, el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, les invitan a acompañarnos en la siguiente entrega. Dios les bendiga.